Bienvenidos al refugio. Hoy estamos una vez más aquí, Vida y yo. Bien. Compañera. Por fin, me he cambiado de lado. Eso te iba a decir, porque además estamos aquí con alguien que más que invitado es compañero ya también. Exacto, es compañero, además que lo tuvimos también el otro día, cuando tú nos faltaste, pero ahora hasta aquí. Yo me he situado en la ultraderecha ahora mismo. Ahora estoy en la ultraderecha, pero tenemos a nuestro compañero, Dios mío, enorme, Gonzalo Rodríguez. ¿Cómo estás, tío? Encantado de volver por aquí. Es la tercera vez que vengo al refugio. ¿Tercera ya? La primera vez estuvimos hablando de espiritualidad y tradición sapiencial, ¿verdad? La segunda de rock and roll y heavy metal. Yeah. Y hoy, bueno, pues venimos a hablar de aullidos y lobos. Hoy volvemos a lo espiritual. Bueno, en verdad, Sí, lo espiritual. El rock and roll también se habló mucho. Lo tratamos también desde ese punto de vista, ¿no? Hablamos de las posibilidades espirituales que puede ofrecer al que vaya bien orientado la música rock. Pero bueno, sí, retomamos un poco el tema que a mí más me interesa. Yo siempre digo que a mí no me interesa la política, me interesa la religión. Y a su vez este interés en lo religioso y lo espiritual es el interés más político que cabe concebir. Pues es lo que más cambia a las personas y al final casi más importante que un sistema político-económico, del tipo que sea, lo importante es que es lo que constituye y forma el carácter y la personalidad de los ciudadanos o los sujetos de una sociedad. Entonces, bueno, yo creo que en la espiritualidad nos jugamos el ser o no ser y en los tiempos que corren, más todavía. Me gustaría hacerle una pregunta así ya del tirón, porque me acabo de decir una cosa que me ha encantado. Venga, dale. Y además que es una pregunta que suelo hacerle a la gente, que me habla de espiritualidad, de religión y tal. Y ahora, como ha dicho, lo compara también con política y tal, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿la religión es una forma de hacer política también? Y en el caso de que sea así o no, bueno, da igual la respuesta en realidad. Pero ¿la ideología y la religión se parecen, se diferencian? ¿Es lo mismo? No tiene nada que ver. Vale. Vamos a ver, yo creo que son tres niveles. La espiritualidad sería la ecuación propia de lo humano. Vale. El humano anhela a estar descondicionado, liberado, en estado de conciencia de sí. Hay un anhelo profundo en el ser humano de ese conócete a ti mismo que decía Apolo en el oráculo de Delfos. Esa es la espiritualidad, ¿no? Claro, la espiritualidad además tiene como consecuencia estados de sabiduría y fortaleza, Vale. de invulnerabilidad interior. La consecuencia de la espiritualidad es el alma invulnerable, ¿no? La budeidad, se dice en el caso del concreto del budismo, o los estados de descondicionamiento, por usar una terminología más fácil de entendernos, descondicionado de todo lo que es apego y temor. Entonces, la espiritualidad es el anhelo más profundo del ser humano, que es una fuerza invencible dentro de tu alma, invulnerable, inconquistable, y una comprensión de ti mismo y del significado de tu propia existencia radical, en la raíz, ¿no? Esa es la espiritualidad. Y eso pues está en lo más profundo del alma, está desde el Rig Veda en adelante, en los himnos a los dioses del Rig Veda, ¿verdad? La religión es casi la materialización en el ámbito sociológico, institucional, sociopolítico de la espiritualidad, lo cual no significa siempre que lo religioso termine por ser vehículo de lo espiritual. Lo religioso está demasiado atado a la historia, a los procesos históricos. Las religiones pueden acabarse, desgastarse, desaparecer. Sin embargo, la vocación espiritual en el ser humano es perenne. Se puede mal lograr, se puede tapar, se puede corromper, pero es el estado propio del hombre. Y luego están las ideologías, que son un disparate posmoderno, es un disparate de la modernidad contemporánea, y es la idea de que mediante un constructo mental de cómo vamos a organizar la economía, cómo vamos a organizar la selección de nuestros gobernantes, vas a conducir a una especie de pseudo-utopía. En la ideología siempre de fondo hay un anhelo como de utopía, de resolveré la carencia de mi alma porque crearé un mundo de prosperidad. Bueno, pues con prosperidad y sin prosperidad los estados de carencia no se arreglan así como así. Eso es el camino espiritual. Entonces yo creo que se pueden distinguir esos tres niveles y por eso digo que a mí no me interesa la política. La política es demasiado poco. Si hay que ir a la raíz de todos los problemas, pasa lo religioso y lo espiritual. Y uso la palabra religioso porque también religión significa religar, reunir. Es decir, reunir al hombre con su esencia, consigo mismo, con el autoconocimiento, el reconocimiento dentro de ti en qué eres, quién eres, qué cosa eres, más allá de tu mero yo fenomenológico o fenoménico. Y bueno, pues de eso habla mi libro. El aullido del lobo es una llamada a recorrer el camino espiritual
en los tiempos oscuros del Kali Yuga, de la modernidad contemporánea, a la contra de las ideologías posmodernas que nos alienan y nos enloquecen, y con una vocación de fuerza. Es decir, si la espiritualidad no conduce a la fuerza interior, no es espiritualidad. Es otra cosa. Es, yo qué sé, una secta a lo mejor, o yo qué coño sé, ¿no? Ajá. Pero si no vas adquiriendo niveles cada vez mayores hacia lo incondicionado, hacia un estado de conciencia, presencia y liberación respecto del temor y apego que todo psiquismo individual tiene, no es el camino del espíritu. Vaya cacho respuesta te he dado. Eso digo yo, Me enrollo cortando un poco. Vamos a... Eso es porque la pregunta era buena también, ¿eh? Pues a raíz de tu pregunta vamos a entrar un poco en cuál es el cambio de esa cosmovisión tradicional a la modernidad. O sea, ¿cuál es el fundamento de ese cambio? Claro, en el libro, uno de los temas fundamentales, ya lo he tratado en otros libros, lo traté en El poder del mito, incluso en mi libro sobre la historia de España, en Hispanofilia, lo trato. Creo que se puede entender que ha habido en los últimos casi 5 siglos un proceso paulatino de salida de la cosmovisión tradicional y de entrada en la forma mentis moderna, en el paradigma mental psíquico de la modernidad. El paso de la cosmovisión tradicional a la modernidad no es tanto el paso de una vida religiosa en torno a la creencia y la fe, y de ahí pasar al progreso, la ciencia y la técnica y el materialismo cientifista. Eso sería muy, muy superficial. El paso de la cosmovisión tradicional a la modernidad es algo más enjundioso. Es el proceso por el cual el sujeto va quedando cada vez más unilateralmente abocado a la ignorancia de sí. La modernidad es un estado mental, un estado de ser, por el cual tú estás en ignorancia de ti y crees que eso es progresar y liberarte. Crees que progresar, liberarte y emanciparte de todo es, sin embargo, estar en completo desconocimiento de tu esencia. De hecho, niegas que haya esencias y solo hay existencia. Bien, bueno, pues frente a eso la cosmovisión espiritual, que parte siempre de la idea de el autorreconocimiento. Te reconoces en una instancia interior que es superior a tu mera individualidad fenomenológica, a tu mero yo condicionado. Claro, el resultado de esa dimensión de aseidad, de un sujeto incondicionado, más allá de su mera individualidad fenomenológica, son esos estados de liberación, invulnerabilidad, fortaleza, fuerza interior. Mientras que la modernidad, entregada a la identificación unilateral del sujeto con su mero psiquismo, lo que le espera es la neurosis, que es un rasgo característico de la modernidad contemporánea. El resultado del mundo moderno es que la neurosis, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la debilidad de carácter y del alma es plaga. Es una plaga. Bien, pues nosotros apostamos por el camino contrario. Es decir, tú lo que quieres es un camino de sabiduría y fuerza. Y esa sabiduría y fuerza no puede derivar de la modernidad contemporánea, no puede derivar de las ideologías de la modernidad, ¿no? Las ideologías de la modernidad, la Revolución Francesa, los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, todo eso es poco o nada, ¿no? Sin embargo, la cosmovisión tradicional, que es ante todo una práctica, también lo explico en el libro, no es una mera fe. La fe es demasiado poco. La creencia es demasiado poco. Esto es una práctica, un hábito de disciplina respecto de ti mismo. Lo hablaremos después, ¿no? Yo recojo el Arya Dharma, las 12 disciplinas, ¿verdad? Disciplina de la mente, disciplina del discernimiento, disciplina, ¿no? Entonces, es un hábito, una aplicación sobre ti mismo de una suerte de asquesis, lo llamamos en el libro de asquesis, que te conduce a ese estado de aristeia que decían los griegos, de excelencia interior, de lucidez, conciencia, presencia, de descondicionamiento de todo lo que en ti es el burbujear de tu psiquismo, hecho de temor y apego. Detrás de todo el burbujear psíquico que nos aliena siempre hay apego y temor. Más allá de eso, el estado incondicionado, la aseidad, los estados de ser. Bien, no sé si me estoy explicando, como siempre me estoy enrollando. Sí. Pero el libro pretende decir, la modernidad conduce al final a la neurosis. Sí. Eso y la cosmovisión tradicional conduce a la sabiduría y la fuerza. Sí. Eso es lo que mucha gente, por ejemplo, a lo mejor diría, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre el hombre contemporáneo y el hombre que está buscando esa fuerza? Entonces, si nos damos cuenta, ahora mismo que tenemos más cosas que nunca, es cuanto más depresiones tenemos, ansiedad. Yo creo que no conozco a casi nadie que no viva con ansiedad, con depresión,
sin saber muy bien qué hacer con su vida, todavía haciéndose preguntas sobre ¿estoy feliz así o me gusta lo que hago? Y yo creo que esta otra visión del guerrero espiritual es como si te estuviera diciendo, tú no tienes por qué ser así. Eso es una parte de ti, pero dentro de ti hay algo más desde donde puedes construir una persona que no esté siempre viviendo en esa ansiedad, esa tristeza, en esa soledad. Yo utilizo una consigna evangélica en el libro, lo has leído, que yo digo, Cristo dice, la verdad os hará libres. Uh-huh. Es decir, en la comprensión de la verdad con mayúscula, liberas tu ser de todo lo que le condiciona y le aliena. La verdad te hace libre. Bien, pues la modernidad funciona como una suerte de subversión luciferina o engaño luciferino, donde te dice, la libertad te hará verdadero. El mero ejercicio de tu individualidad libérrima, soy lo que pienso, soy lo que siento, soy lo que quiero, soy lo que me apetece, mi vida es lo que pienso, lo que siento, lo que me apetece, eso te tiene que conducir a la verdad, porque no existiría una verdad a priori a la que te haces uno con ella, ¿no? Claro, el resultado de la subversión luciferina que te dice la libertad te hará verdadero es el de la neurosis. Es imposible embridar tu personalidad si no te atienes a la verdad, te hace libre. Es imposible al modo platónico. Yo en el texto utilizo fuentes platónicas, fuentes del Dharma hindú y budista, fuentes de la tradición cristiana, fuentes incluso del ámbito celto-germánico que estudié en mi tesis doctoral, leyendas medievales del Grial y del Rey Arturo. Utilizo distintas fuentes de la cosmovisión tradicional y apelando a una idea muy básica del mundo tradicional que aparece en Platón y aparece en la India, el carro, los caballos y el auriga. En la modernidad pretende que el carro y los caballos no necesitan de auriga, y que el auriga sería alguien que aliena a la persona. Así que fuera la auriga, que corran solos los caballos. El resultado es el caballo desbocado y la locura. Uh-huh. Mientras que la cosmovisión tradicional es comprender el carro, que sería como el cuerpo, la parte más densa y material, el caballo, que sea la parte vital y mental, ¿no? El psiquismo y al mismo tiempo la vitalidad que te mueve a querer, desear, buscar. Y luego la auriga, que es el estado de conciencia, de lucidez, de presencia. Quien no tiene gobierno sobre sí mismo no es libre. Quien no tiene comprensión de sí mismo no es libre. Quien no manda sobre sí mismo no es libre. Y para gobernar, mandar y dirigir, tienes que estar en la verdad. Solo manda la verdad. Entonces, por eso es tan importante en esos ejercicios de autocomprensión y autoconocimiento el saber descondicionarte de todo lo que en ti es esa mera individualidad, ese burbujear meramente psíquico, ¿verdad? Como el caballo, ¿no? Que si no le embridas corre, ¿no? Frente a cualquier cosa se desboca. Por eso es tan importante la práctica de la disciplina. Yo insisto en el libro, ascesis y arete, ascesis y arete. La ascesis como disciplina, la arete como la excelencia interior. El que es dueño de sí es gobernante de sí. Entonces, frente a un mundo moderno que nos ha vendido que la libertad te hará verdadero, volvamos a la consigna tradicional. La verdad te hace libre. Y esto es fruto de la disciplina. Aquí paso del cristianismo al budismo y recordar que es eso se dice Buda, Dharma y Sangha, ¿no? Buda es la liberación, la conquista de ti. Dharma es la ley, la disciplina que te conduce a eso. Y Sangha es la comunidad, la fratria, la hermandad de guerreros espirituales que se encuentran, se ayudan, se organizan y se jerarquizan para ser un vector de fuerza unos a otros en ese destino de conquista espiritual, de disciplina y en la comunidad que ayuda a ello. Uh-huh. Bueno, pues claves de la sabiduría perenne que yo reivindico para los tiempos que corren contra el disparate del nihilismo contemporáneo, ¿no? Yo digo que la sociedad moderna es la civilización del nihilismo, la medianoche del mundo la llamo. Uh-huh. Bueno, pues frente a eso el aullido del lobo, joder. Cada una de tus intervenciones tienes que terminar con frente a eso el aullido del lobo. Y joder. Y joder. Y joder, hay que decir joder. Y si no te gusta Rainbow, eres un moñas. Eso también me gusta. Eso lo dijimos el otro día. Si no te gusta Rainbow, Stargaze, Ronnie James Dio, eres un moñas. Eres un moñas, exacto. Más cosas. Me mandaste ahí que tenías bastantes cosas anotadas. Oye, ¿crees que la gente que busca sueños hoy por hoy es gente débil que busca sueños o es que los sueños son débiles? No sé qué quieres decir cuando dices busca sueños. Sí, que la gente cuando intenta, o sea, cuando acaba en ese estado de neurosis o en ese estado de ansiedad y tal, es porque está buscando algo que no encuentra, algo que le pide el cuerpo o algo que le han vendido que tenía que conseguir y cuando lo ha conseguido no llega, no es lo que él espera, o sea, las expectativas no llegan a eso. No lo va a resolver.
En el libro lo explico, pero no porque lo diga yo. No digo nada en este libro mío. Llevo a gala que no hay una sola idea en este libro mía. Hostia. Son todo ideas de la cosmovisión tradicional y de la sabiduría eterna, perenne, que está de Oriente a Occidente. De Platón a Sankara, de Sankara a San Ireneo, de San Ireneo a las leyendas del Grial. Ujú. ¿Ven? No digo nada mío. Entonces, el ser humano, si no se trabaja, si no se vigila, está en estado de avidia, se dice en la India, de ignorancia radical, de ignorancia espiritual, de ignorancia de sí. Y quien está en ignorancia de sí está en dukkha. Es un término que utiliza sobre todo el budismo, que no se traduce bien, normalmente lo traducen como sed, pero lo correcto es carencia. El alma está en estado de carencia. Si tú haces una mínima meditación bien hecha y dices, me voy a observar. Yo le digo, observa tu momento tu cabeza. Los seres humanos vivimos en nuestra cabeza. Vivimos en una especie de soporte entre, no sé cómo decir, material, vital y mental, ¿no? Ujú. Tenemos esos tres niveles, ¿no? Material, estamos en esa cápsula. Vital, material y mental. Y si lo observas, normalmente notas que estás en agitación, en inquietud, en carencia, en cierta preocupación vaga, en cierto anhelo vago. Incluso para una persona que aparentemente esté feliz, obsérvate. Y notas ese estado de carencia, de inquietud. Eso se llama dukkha. Es fruto de la ignorancia. De lo que he llamado avidia antes. Ujú. Quien está en conciencia y en presencia, bueno, pues obviamente hay cosas que resolver en esta vida. El mundo está lleno de fastidios, ¿no? El samsara es una constante contingencia. Pero dentro de ti permaneces inmutable, invulnerable. El rayo y el diamante. ¿Verdad? Estás en ese estado del rayo y el diamante. Entonces, eso no te toca al nacer. No naces no naces con una suerte de presencia siderea o adamantina dentro de ti. No naces en un estado adamantino. Eso hay que trabajarlo. Y recuerda que el carbón, cuando se le presiona, Ujú. se convierte en diamante. Bien, yo creo que naces en estado de carbón. Y mediante la disciplina... Pero ¿cómo puede llegar ese mensaje a alguien que es o que se ha hecho débil en esta sociedad? O sea, porque tú le dices a alguien débil que tiene que trabajar y dice, claro, yo quiero dejar de ser débil, pero ¿cómo Bueno, pues empiezo a no te dejar va a de ser gustar débil? lo que voy a decir, no va a gustar lo que voy a decir, pero por un lado, el camino espiritual no es ni democrático, ni igualitario, ni inclusivo. Es un camino aristocrático. Se utiliza el término aristoi, arete, aristeia, son términos de la Grecia clásica. Se utiliza el término ario y arilla, que son términos del mundo oriental que en origen no tienen tanta significación racial ni nada, Ajá. cualquiera que estudie un poco lo sabe, y refieren a una suerte de nobleza espiritual que anhela la plenitud de dicho potencial de nobleza. Entonces, el que lo tiene dentro lo tiene que sacar. El que tenga la llamada de la arilla, de la nobleza potencial que se debe actualizar, de quien es dueño de sí y auriga del carro y los caballos, lo tiene que sacar. Si no lo saca, mallogra su vida, desperdicia su vida. Hay un capítulo que se llama Arya Dharma o vida desperdiciada. La ley aria o vida desperdiciada. La ley de la nobleza del alma o vida desperdiciada. Bien, no es para todos a priori. Tienes que tener esa llamada dentro. Pero incluso el que no la tiene, el que está en ese estado de necedad y debilidad, necesita de cierto, no sé, no sabría cómo decirlo, de cierta experiencia balsámica, desinflamadora de sí. Vivimos en una suerte de inflamación psicofísica y emocional. Entonces, hasta el más tarú, hasta el tipo humano sudra, hasta el tipo humano más bajo, que básicamente es su apetito de estómago, de bolsillo y de entrepierna, el que no sale del palmo que va de la entrepierna al bolsillo, del bolsillo al estómago, ¿verdad? Hasta el tipo humano más bajo, necesita desinflamarse. Necesita salir de ese estado de dukkha. Entonces, su camino no será el del aristoi, no se va a aplicar la disciplina. No va a decir, yo paso, claro que pasas, eres un sudra. Pero es que no estamos hablando de igualdad ni de democracia, estamos hablando del camino espiritual. Pero incluso para ti, tiene que haber una manera de que no estés convertido en una especie de cerdo en una piara que nunca está satisfecho con nada de lo que hay en la piara. Joder. Entonces recuerda que Cristo dice, no echéis perlas a los cerdos. Las pisotearán, se darán la vuelta y te atacarán. No echéis perlas a los cerdos. La espiritualidad es aristocrática. Lo siento.
Lo siento por la democracia, los derechos humanos, el progreso y la modernidad contemporánea. Me importa un bledo la modernidad contemporánea. A mí me gusta decir las leyes de Manu, el código de Licurgo, ¿verdad? Entonces, me importa un bledo todo eso. El camino espiritual es estrecho, afilado como una navaja, dice el Buda. Bien, el libro está escrito porque es una llamada a los nuevos aristoi, a la nueva milicia, ¿verdad? La nueva milicia que llamaba San Bernardo de Claraval, al guerrero espiritual medieval, a lo que sea la Orden del Temple, cuando escribe ese elogio a la nueva milicia. Yo cojo ideas también de San Bernardo de Claraval. Entonces, ese camino, que no es para todos, requiere de una disciplina o de un esfuerzo que no es para todos. Pero aún así, hasta para el tipo humano más básico, la modernidad contemporánea provoca estados de alienación, inflamación emocional, psíquica, incluso física, deformación física, en obesidad, en abandono, en delgadez. De hecho, yo incluyo hasta disciplinas físicas en el libro. Digo, oye, aprende a comer, aprende a entrenar. Sí, señor. Aprende a tener gobierno sobre tu soporte meramente vital y físico, que no es una cosa que te cuelga, ¿no? Entonces, el camino espiritual efectivamente no es para todos. El libro empieza diciendo, este libro igual no es para ti. O sea, el libro empieza diciendo, esto es un libro espiritual e igual no es para ti. Muy honesto. Si a ti estos temas no, si tú eres un moderno, no, esto no lo leas. Yo invito, no lo leas, déjalo ya, no pierdas tu tiempo. De hecho, creo que lo puedo leer. Si me dais un segundo, a ver si lo encuentro, perdonad, pero hay un momento en que digo, fijaos que lo digo medianamente bien, digo, de acuerdo a todo esto, este libro no es para todo el mundo. No está escrito para el común y no pretende llegar a cualquiera que pudiera saber de él. No tiene así ni intención ni vocación de dirigirse a todos ni de convencer o debatir con quien es ajeno a sus términos, sino que está escrito y dirigido a un tipo concreto de persona, a un tipo humano específico. El libro es para aquel que, aunque sea vagamente, sabe que el mundo moderno es un dislate, una enfermedad que no puede curarse a sí misma, una subversión nihilista y un desorden distópico que no puede corregirse desde dentro con sus propias ideologías y fórmulas, que todo en él es un error y que tiene que haber otra cosa exterior y superior a él, que sea perenne, universal e incondicionada y que a su vez sea potencial en el ser humano y que pueda y deba así reemerger en el alma humana. Entonces el libro lo tiene claro, no pretende ser un éxito de ventas. Está dirigido con vocación de apostolado, de predicación a los hombres y mujeres que yo llamo de la raza del espíritu. A los hombres y mujeres de la raza del espíritu. Aquellos que intuyen vagamente que la modernidad contemporánea es la civilización del nihilismo y que los ciclos históricos del pasado, el ciclo pagano, el ciclo cristiano pueden ser inspiradores, pero han terminado. Que estamos en la tierra baldía, que estamos en la medianoche del mundo y que aún así, como enseña la tradición, cuando llega la edad oscura las puertas del infierno se abren de par en par, pero las puertas del cielo también. Y para quien es capaz de seguir esa disciplina espiritual, quien es capaz de seguir ese Arya Dharma, lo llamo yo en el libro, ostras, ninguna oscuridad te apaga, te tapa, sino que eres un foco de luz absolutamente templado, sereno y dueño de ti hasta lo más turbulento y no sé cómo decir, tóxico de esta modernidad contemporánea, de este Kali Yuga. Como uso estas terminologías que digo del hinduismo, del platonismo, de la tradición cristiana, el libro incluye un glosario. Ajá. Al final del libro hay una suerte de diccionario donde explico qué es eso del Atman, qué es eso de la Dukkha, qué es eso de la mónada invicta que llaman los neoplatónicos, ¿no? Fijaos qué bonito Plotino, que es un discípulo de Platón, habla de una mónada, una especie de unidad en sí misma, una chispa de lo sagrado en el alma humana, que es capaz de tomar conciencia de ella, hacernos uno con ella y, por supuesto, entonces gobernar sobre nosotros mismos, no ser nuestra mera cápsula psicofísica, nuestra vestidura fenomenológica. En el libro se distingue la individualidad puramente fenomenológica, que es la que está hecha de agregados, de pensamientos, dudas, experiencias, procesos psíquicos más o menos mal llevados, y luego la conciencia que observa. Joder, Observa, gobierna, dirige y manda. Mira, hay una... Nietzsche hablaba de que Dios ha muerto, pero no porque en sentido religioso, sino porque la mayoría de las personas pues habían dejado de creer en una divinidad superior y tal, y que pues estaban como perdidos, ¿no? Y que tenían que encontrar el camino al superhombre, ¿no? Que a mí lo del superhombre que dice Nietzsche
me suena un poco parecido a lo que estás Ya, diciendo. pero hay un error gravísimo ahí. Sí. Hay un error gravísimo. Eso es, dímelo. Nietzsche habla de la muerte del dios teísta. Ajá. Nosotros nos vamos a mover más allá del teísmo y del ateísmo. O sea, negar a Dios o defender un Dios ente supremo, Ujú. bueno, pues tiene sus problemas, que aún así, bueno, hay una escolástica maravillosa que puede poner las cosas en su sitio. Pero recuerda que Nietzsche acaba haciendo una cosa, no sé, él es alguien que tiene una vocación espiritual, yo creo, mal gestionada. Bien. Su superhombre, su llamado superhombre, es un neurótico. Es un enfermo mental. De hecho, apenas traslada sensación de aseidad, de conciencia, de calma, de presencia serena de sí mismo en la turbulencia del mundo. Es que hay falta de espiritualidad en lo que está diciendo, claro. Total. Es casi un superhombre sin Dios. Es un superhombre. El superhombre sin Dios no es posible. El superego. Claro. El no es- superhombre sin Dios es un superego. Y un superego es una máquina de autodestrucción en marcha, Ujú. cuyo destino final tiene que ser necesariamente la neurosis, el insomnio y el colapso, como el propio Nietzsche colapsa, recordar que él acaba colapsando Sí. psíquicamente. Entonces, quien viva única y unilateralmente en su mera individualidad fenomenológica, en eso que has llamado egoidad, su destino no es sino el paria. Yo lo llamo la era del paria. Fíjate que distingo entre el brahman, el satrilla, el vaisa, el sudra y el paria. Digo, pues hemos ido cayendo de grado, desde el sabio al guerrero, del guerrero al logista, del logista a la fuerza de trabajo y de la fuerza de trabajo al paria. El paria es el sujeto de la carencia por excelencia. La modernidad contemporánea es la era del paria. Los seres humanos viven en estado de carencia, aunque sean exitosos, aun siendo exitosos en el ámbito material, o sea, lo que promete la modernidad en el ámbito material, aun siendo exitosos en el ámbito material, no dejan de estar en necedad y en ignorancia de sí. Entonces, bueno, pues frente a eso, el camino no de un superhombre ni mucho menos, pero sí de la sabiduría, de la fuerza, de la Aristeia. O sea, compárame el superhombre nietzschesiano con el ideal de Aristeia de la Grecia clásica, con el ideal de Aristeia de Platón, con el ideal de Ariyya del Arya Dharma, del Sanatana Dharma hindú, ¿no? Que su ideal es el Ariyya, la nobleza potencial actualizada, en quien desde su conciencia es capaz de observar su elemento vital, material y mental y gobernar. No ser víctima de los meros procesos, no ser pasivo respecto de su mera individualidad fenomenológica, sino activo, gobernante y director de ello. Entonces, en el libro hay una llamada a capitanear tu vida y tu persona, hay una llamada a la capitanía, ¿no? A ser capitán de tu alma, coño. Y no mero sujeto pasivo y reactivo a los procesos inevitables de toda existencia. Sí, no ser el primer espectador de tu vida, ¿no? Sino ser el protagonista. Y dirigirlo. Y dirigirlo. Y gobernar. Y no ser víctima ni del temor ni del apego, que son términos que se usan normalmente, ¿no?, en el ámbito de la espiritualidad, para designar la fuente de toda carencia, inquietud, ¿no? Si tú haces un mínimo de meditación, siempre observas lo primero que ves. ¡Ostras! ¿Qué pasa aquí? Yo creo que hay algo aquí esencial que es, por ejemplo, tú has preguntado sobre los sueños, ¿no? Los sueños, si son nuestros o nos los inculcan. Eso es. Yo creo que cuando uno eso lo sabe cuando cumple el sueño. Quiero decir, casi siempre tú tienes deseos de conseguir algo y cuando lo consigues, de repente ya la satisfacción se va, ¿no? Así es. Hay un vacío. Y vuelve el vacío. Sin embargo, lo que te dice la espiritualidad, digamos, es que la verdad sí te hará libre y pleno. Entonces, no hay vacío alguno. Hay algo dentro de ti que tú tienes que conocer y que cuando llegas a conocerlo hay una satisfacción eterna, que no es como la satisfacción que uno ha experimentado desde el ego, sino algo que es de lo que habla él, de esa presencia, de eso que está ahí quieto y que te hace rey de ti mismo, ¿no? Ajá. El dominio de ti. Que nosotros hemos olvidado, en cierto modo. Parece que eso no exista, porque nosotros solamente estamos en la rueda de deseo, satisfacción, ahora no estoy satisfecho, vacío, otra vez deseo, y nunca consigo sentirme pleno. Entonces, esa plenitud que estamos buscando o que decimos que existe, se encuentra a través de unas disciplinas y un camino que tú hablas del guerrero espiritual. Bueno, es una manera de hablarlo. Sí, es bueno, verdad que, hay varios. es verdad que se usa también esa terminología en según qué tradiciones. Pero bueno, por darle un tono épico también, ¿no?, a la manera de recoger mis argumentos, hablo de eso del guerrero espiritual. Pero lo has explicado muy bien. Es decir, aquí estamos hablando no de sueños o deseos que se satisfacen y luego vuelven a empezar. Estamos hablando de un estado de esencia presente, de aseidad, donde después se actúa. No dejas de actuar en el mundo,
pero tú ya no estás en carencia. No estás en un anhelo que luego se satisface y se vuelve a empezar y en una rueda, la rueda samsárica que nunca se agota. Del samsara no se sale avanzando horizontalmente, dice el Buda, ¿no? Se sale por la vertical. Ya hablo en el libro del concepto de la vertical y el centro. El centro y la vertical. Ese es el eje que realmente te constituye en fortaleza, te descondiciona de lo que sería la individualidad samsárica. El ente samsárico es el que nunca para, el que no descansa, el que consiga lo que consiga, luego tiene que conseguir otra cosa, y luego vendrá otro miedo, y luego otro temor, y luego otra duda. Y tú, sin embargo, puedes estar en las peripecias de la vida, infinitas peripecias de la vida, en estado de conciencia, de presencia, de gobierno, de señorío, de lucidez, de acción pura, desnuda, descondicionada, desafectada, abnegada. Entonces, claro, es una forma mentis, una forma mental de trabajarte a ti mismo y de actuar en el mundo que la modernidad contemporánea ni comprende. El estado de el barrizal de ignorancia y nihilismo al que se puede llegar es tal que es que ni se comprende. Por eso el libro digo, oye, no lo sigas leyendo, que igual esto no es para ti. Que igual tú eres un esclavo feliz de la modernidad contemporánea. Pero no, este libro va dirigido a quien intuye vagamente que hemos avanzado en lo que llamo el progreso decadente. Hemos progresado en la economía, la ciencia y la técnica, bienvenido sea, pero hemos caído en la bancarrota espiritual. Bueno, pues de ahí se sale, con disciplina. Y porque tienes dentro la vocación del Aristeia, del Aristó y del Arilla. Pues a ese público va dirigido el libro. Joder. Pues vamos a hablar de la importancia de la comunidad, porque ciertamente uno meditando solo puede llegar a estados de tranquilidad y presencia, pero no llega a conocer sus puntos débiles, sus sombras o incluso otras potencialidades si no tiene el encuentro con él. Claro, yo aquí, mira, tiro del hilo de lo que fue mi tesis doctoral, el tema del mundo celto-germano, la España prerromana, el concepto de Mannerbund, de cofradía guerrera, la idea de, para cultivar la excelencia del heroísmo y el valor, la hermandad de hombres unidos en el heroísmo y el valor. Lo cual a su vez remite a esas tres claves, las tres joyas del Buda, que decían Buda, Dharma y Sangha. Buda es el anhelo más profundo que tiene el ser humano. La liberación, la santidad, la plenitud, la conquista de sí. Dharma es la disciplina que te conduce a ello. No va a surgir de la noche a la mañana, no te va a tocar en una lotería. No lo puedes comprar, no te lo pueden regalar, no lo puedes encontrar por casualidad. O te trabajas o no ocurrirá. Y Sangha es la comunidad de personas que se aunan en torno a esa idea, Buda y Dharma. Entonces, en realidad, esas llamadas tres joyas del Buda son aplicables a todas las cosmovisiones tradicionales rectas, verdaderas, no degradadas por un proceso histórico religioso. El anhelo de gloria, el anhelo de victoria interior, el anhelo de sabiduría, fuerza invulnerable en el alma. La necesidad de trabajarlo, cultivarlo, disciplinarlo. Sabes ya que no lo vas a poder comprar, no te lo van a poder regalar. No tiene que ver ni siquiera con tener éxito en el ámbito del juego material de la vida. Es algo que trabajas hacia adentro. Y luego el tercer nivel, la comunidad, la hermandad. Los hombres y mujeres que se aunan en cariño, camaradería, compañerismo para subir esa montaña de las nieves perpetuas del espíritu, ¿no? Del blanco puro del espíritu. Entonces, esa también es la propuesta del libro. Yo hablo de hacer comunidad. Quien no sea capaz de hacer comunidad, difícilmente podrá recorrer el camino. O sea, tú haces comunidad con las personas que te encuentras, con las que resuenas. El libro dice, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Es una consigna de un poeta argentino. Convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Y pues esa consigna de Pablo Vitali, un poeta que ya murió, yo la recupero y digo, efectivamente, el asco que te provoca la civilización del nihilismo no se queda en asco, se convierte en ese diamante. La personalidad adamantina. Recordar que el diamante es lo más duro que hay, no puede ser rayado. Para los tiempos de gente rayada que hay, no está mal la imagen. El diamante. Luego salir al mundo a buscar a tus iguales, que son los que de algún modo están recorriendo ese camino de sabiduría y fuerza. Entonces, frente a una modernidad que pretende que todos sean ideologías que debatan entre sí sobre si subir o bajar impuestos, organizarnos con democracia o con lo que sea. Yo digo, el sistema político-económico, bueno, lo debatiremos. Aquí yo vengo a la tertulia de comentario de actualidad política, entonces podemos hablar de ello. Pero lo primero es la religión. Lo importante es la religión, lo primero.
Religión es lo que te religa al espíritu, lo que te religa a la dimensión del ser, lo que te religa al absoluto, a lo incondicionado. Entonces, la clave es la religión y después lo demás. Y religión es religar a lo incondicionado. Poder estar en lo absoluto y en lo fenomenológico, como si fueran las dos caras de la divinidad. El absoluto, más allá de nada, lo inefable, ¿verdad? Más allá de todo y de nada, lo inefable, y al mismo tiempo la experiencia fenomenológica de la existencia. En todo lo que nace y muere, viene y se va, aparece y desaparece. Bien, pues en ese escenario, lo religioso indudablemente tiene que ser lo primero, porque es donde se forja la personalidad de sabiduría y fuerza. Y una sociedad integrada por hombres y mujeres que cultivan la sabiduría y la fuerza, pues ya se apañarán, no sé si con democracia o con aristocracia, con más impuestos o con menos impuestos. Es decir, podremos hablar después. Pero si ese ámbito espiritual y religioso es sólido, ostras, se genera un tipo humano sólido. Lo que más necesita una sociedad es tipos humanos sólidos. Y luego ya veremos lo demás. Por eso digo que no me interesa la política, me interesa la religión. Aunque venga aquí a hablar de actualidad política muchas veces, ¿verdad? Sí, porque ahora mismo, tal y como están las cosas, la política también es como un campo de batalla donde ¿qué tendría que hacer esa nueva milicia, no? Porque Bueno, en el libro planteo varias opciones, claro. Sí. El libro tiene un capítulo que se llama Elogio a la nueva milicia. Bien. Otro capítulo se llama Cabalgar el tigre, donde doy claves de cómo cabalgar el tigre de la modernidad. Arya Dharma, disciplina integral o vida desperdiciada. Entonces, en esas claves hay una disciplina o hay una vía que es ¿qué pasa con la vida política? Bueno, la política y el patriotismo. ¿Y qué tiene que ver la política, el patriotismo, el trabajo, la riqueza y la prosperidad? ¿Y cómo gestiono eso en mi vida individual y personal, pero también con los demás? Bueno, pues de todo eso incluyo en el libro. Es decir, dentro de lo que sean las disciplinas que tienes que trabajar, incluyes una cosa aparentemente tan prosaica y al mismo tiempo tan necesaria e inevitable como la organización política y económica de tu vida individual y de la vida social. Porque no todos vamos a poder hacernos ascetas en el bosque, ¿verdad? E irnos a un pico del Himalaya, vamos a estar aquí en el mundo. Entonces, ¿cómo mezclarte con el mundo hasta el final, manteniendo, sin embargo, ese centro y esa vertical? Bueno, cabalgar el tigre, lo llamo así, ¿no? Bien, pues ahí se incluye economía, política, desde esa idea de comunidad que significa entonces en economía y política patriotismo. Entonces, todos esos elementos del libro los trabaja, claro. Hay una disciplina que es la del patriotismo. Vivir sin patriotismo es estar en carencia de una disciplina clave del hombre noble, de la raza del espíritu. Ahora, ¿eso cómo se traduce en tu trabajo? En tu visión de la política, en el papel que vayas a hacer o no en la política. Una política que a día de hoy, digamos que es completamente demoníaca, enrevesada, acelerada. Bueno, pues que el mundo nunca ha sido perfecto, a día de hoy menos. Bueno, pues habrá que saber poner pie en pared, establecer una distancia, poder estar en ello y sin embargo permanecer impermeable dentro de ti y desde ahí actuar. Bueno, no lo voy a desarrollar ahora, en el libro lo comento y efectivamente no se puede a día de hoy, yo lo digo, quien pretenda hablar de espiritualidad o de religión en un sentido mayúsculo, de cosmovisión tradicional, perenne, universal, sin hacer referencia a la política, se equivoca. Porque inevitablemente el ser humano va a tener que hacer política y economía. Pero también se equivoca si a la hora de mirar eso no lo hace con una vocación reaccionaria. Y con esto quiero decir, a la contra de la modernidad contemporánea. Es imposible seguir el camino espiritual y ser un moderno. Es imposible seguir el camino espiritual y decir, soy demócrata, progresista, liberal, socialista o nacionalista. No. Si sigues el camino espiritual, todas las ideologías surgidas de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa no te sirven. Lo siento mucho. Lo siento por Adam Smith, lo siento por Carlos Marx y lo siento por Fichte. Podrán ir al cajón de las herramientas y sacar herramientas prácticas para organizar a lo mejor bien la subida de impuestos y qué cosa es la plusvalía. Pero una cosa es una caja de herramientas y otra cosa es quién soy, cómo me organizo y cómo me gobierno. Entonces, yo en el libro lo digo, si vas a ser un hombre de la cosmovisión tradicional, quedarás impermeable, trascenderás el debate de la mera ideología de la modernidad contemporánea, que sabes que además, en última instancia, conduce a donde estamos ahora. En el libro lo subrayo, digo, no hemos llegado aquí por error. No hemos llegado a la antropología LGTBQ+YZ, intersexual y no sé qué. No hemos llegado a todo eso por casualidad. Es causa-efecto, es la lógica causa-efecto de la modernidad contemporánea. No está pasando nada que no fuera lo que cabría esperar que ocurriese. Hemos llegado donde cabía esperar. Las causas, los efectos,
Y aquí estamos. Bien, pues frente a esto, yo no voy a salir de esta refinando el liberalismo, refinando Carlos Marx, refinando el nacionalismo. No, de aquí se sale volviendo a la cosmovisión tradicional. La cual en primera instancia no es una fe, es una práctica. Y en primera instancia se mueve más allá del teísmo y del ateísmo. Más allá del debate sobre las 5 vías de Dios de Santo Tomás y la crítica a las 5 vías de Carlos Marx. No. Estamos en algo que vas a tener que trabajarlo y experimentarlo. No es argumental, no es algo que argumentamos tú y yo y a ver quién gana el debate sobre Dios sí o Dios no. Es algo que se experimenta. Se trabaja, se experimenta y lo encarnas. Te conviertes en ello. Por eso también en el libro, aunque hago referencias a no hay vuelta la idea atrás, de Dios... No hay vuelta atrás, entiendo, ¿no? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Conforme se va produciendo la transformación, pues tú vas quedando liberado de la forma mentis moderna. Dejas de ser un moderno de mierda. Dejas de ser un sudra, un paria. Dejas de estar en carencia. Dejas de decir, voy a intentar entender la historia por el liberalismo, por eso no. Puedes utilizar una herramienta ideológica de la modernidad contemporánea para entender precisamente los momentos que vivimos. Pero no estás ahí. No miras el mundo desde las gafas tan diminutas de la modernidad contemporánea, que tiene escasos 300 años. La modernidad contemporánea tiene escasos 300 años. Es decir, la Catedral de Toledo es más vieja que los tiempos que vivimos. Y yo prefiero leer a Platón y prefiero leer, no sé, el Bhagavad Gita, que tanto nos gusta, ¿verdad?, a ti y a mí, que andar perdiendo mi tiempo con los sofismas de la escuela de Frankfurt, no me jodas. ¿Verdad? Pues vamos a hablar de la disciplina. Vamos a hablar cuáles son los pasos que hay que dar para llegar a estos estados. A ver, yo en mi libro recojo, lo tengo por aquí, un momentito, mirad. En realidad esto podrían ser más o podrían ser menos. Yo recojo una vía de 12 disciplinas. Como 12 son las casas del sol en su ciclo anual, ¿verdad? Entonces son 12 disciplinas. Bueno, Arya Dharma, ¿no? Podían ser más, podían ser menos. Pero bueno, he recogido 12 que básicamente las destilo en gran medida de lo que fue mi maestro, Antonio Medrano, ¿verdad? En su famoso libro La vía de la acción. Y lo primero es la disciplina de la mente. Vivimos en la cabeza. Vivimos en nuestro psiquismo. Vivimos en nuestras ideas. Quien no sea capaz de observar con distancia su propio psiquismo está jodido. De hecho, ni siquiera sabrá nunca quién es. Entonces hay una disciplina de la mente, de observar el burbujear de tu psiquismo, lo que piensas, lo que sientes, lo que consideras el ruido mental, observarlo, distanciarte, desinflamarlo, gobernarlo, dirigirlo. Entonces una cosa es la conciencia que observa el psiquismo y otra cosa es la conciencia completamente tapada por el burbujear incesante del psiquismo. La primera disciplina, la de la mente. La segunda disciplina, la que llamo del discernimiento. Hay que saber mirar tu cabeza y mirar el mundo y decir qué es verdadero, qué es falso, qué es recto, qué es torcido, qué está limpio y qué está sucio, cuál es el camino y qué es el desvarío. El discernimiento. Quien no sea capaz de hacer ese discernimiento dentro de sí, vuelve a estar tapado, vuelve a estar alienado. La disciplina del discernimiento, saber ver, saber entender, saber comprender. Ese discernimiento, en última instancia, lleva a un punto radical, que es ese de todo lo que veo, no es. Todo lo que viene se va, todo lo que nace muere, nada se sostiene por sí mismo. Todo es efímero, transitorio, impermanente. No digas, ay, qué pena, qué injusto. No. Todo lo que te rodea es efímero, transitorio, impermanente. Tenlo bien presente. Y lo primero que es efímero, transitorio, impermanente es tu propia vida. Ostras, sí, ya, ¿ves? Realidad radical. Tercera disciplina, la de la acción. La acción pura, la acción abnegada, la acción entregada. La acción en la que estás totalmente presente. No estás disociado, no estás disperso. Fijaos, las nuevas tecnologías hasta qué punto provocan esa dispersión de la acción. No, en cada acción puro, presente y entero. Hasta cuando te hagas la cama por la mañana. De la más pequeña cosa un rito. Y si de cada pequeña cosa un rito, tu vida entera como una sacralidad. Y entonces vas a vivir de verdad, con intensidad. Cuando la gente dice, no, yo quiero vivir con intensidad y me voy a poner unas rayas de cocaína y me voy a ir a... Mira, tío, eres un gilipollas. Obviamente eres un sudra de mierda. La disciplina de la acción es la que te pone en intensidad en la vida, coño.
La disciplina de la oración y el recogimiento. Ujú. Aprender a rezar, aprender a recogerte. En la disciplina de la oración, la humildad. Cualquiera que aprenda a rezar, aunque sea sin palabras, en silencio, contemplando la inmensidad y lo diminuto de lo que tú eres en cuanto a tu mero ego, a tu mero soporte psicofísico emocional, a tu mera individualidad fenomenológica. Quien toma conciencia de lo diminuto que es su mera existencia biográfica, no puede evitar rezar. Es el estado natural del hombre que sabe de la pequeñez de su individualidad. Disciplina a la oración. Déjame que te haga un apunte. Esto diferencia al superhombre también de este hombre espiritual. Hombre, porque el Nietzsche superhombre no reza. no reza, no entiende No su propia comprende ese momento de la grandeza de humildad, la creación. grandeza de la creación, grandeza de tu propia existencia, misterio de tu vida y de lo que te rodea, y lo diminuto de tu pequeño cálculo mental existencial de quiero esto, quiero lo otro, ay, pues esta tía me gusta, no sé qué, el dinero, no sé qué, lo diminuto de tu preocupación. Entonces, el superhombre nietzscheano sería casi una subversión, una contraimagen del Arya Dharma. Una contraimagen del Arya Dharma. Esas disciplinas que he dicho, la mente, el discernimiento, la acción y la oración, son las 4 primeras, las más importantes, ¿eh? Ujú. Ahí nos jugamos el ser o no ser. Pero hay más disciplinas del cuerpo. Vives en un cuerpo físico, biológico, aprende a entrenar, aprende a comer, aprende a cuidarte. La mayor parte de la comida que te venden en los supermercados es basura. Aprende a una comida sana, a tener músculos, a tener salud. Incluso invito, si es posible, a practicar deportes de contacto, coño. Son los mejores para practicar. Luego, disciplina de la naturaleza y el sol. No vives al margen de la naturaleza. De hecho, aunque vivieras de espaldas a ello, tu cuerpo sigue unido completamente al ritmo solar, a los ritmos circadianos, a las estaciones. Tienes que saber armonizarte con las estaciones. Yo reivindico vivir de una manera completamente circadiana, amoldada completamente al sol. Toda forma de vida que hay en el planeta Tierra, toda, hasta la de las fosas abisales, depende de la luz y el calor que derivan del sol. Toda forma de vida depende de la luz y calor que emana del sol. Quien no sea capaz de entender esto, y a partir de ahí el amanecer, el atardecer, el mediodía, el invierno, el verano, la primavera, el otoño, hasta qué punto tus células saben realmente cómo tienen que organizarse respecto de esa luz y ese calor del sol, y tú, gilipollas, estás en tu ego y en tu chorrada. Te voy a quedar hasta las 5 de la mañana sin dormir viendo la tele. Imbécil. Disciplina del sol. Disciplina del sexo y el erotismo. Está vinculada a estas dos, ¿eh? Disciplina del cuerpo, disciplina del sol y la naturaleza, disciplina del sexo y el erotismo. El ser humano es hombre-mujer, macho-hembra. Yin-yang, eterno masculino, eterno femenino. Y no tiene arreglo. Es lo que hay. Y hay que saber armonizarse en el eterno masculino y en el eterno femenino. El hombre es el hombre absoluto, la mujer es la mujer absoluta. Y ahí es donde está la magia del erotismo, que trasciende tanto el mero deseo concupiscente como, por supuesto, la visión puramente calculada de la reproducción. Que no niego las dos, ni el placer concupiscente ni la reproducción sin la cual desaparecemos. Pero que en esa chispa de, no sé cómo decirlo, de la metafísica del amor o del enamoramiento o del deseo y la experiencia sexual que parece que te trasciende como si fuera casi un ceremonial, está operando esta metafísica del sexo, este eterno masculino, eterno femenino. Bien, pues como nunca antes, saber alinearnos con el eterno masculino en el hombre, el eterno femenino en la mujer. Disciplina del sexo y el erotismo. Lo cual no significa ni mucho menos, lo pongo aquí, digo, metafísica del sexo, orden natural y verdad de las cosas, frente a la ideología de género y su horizonte confusionario. Horizonte que hoy día, y peor aún, se mezcla con esa pandemia de sexualidad puramente consumista y pornoadicta, que a través de las pantallas de los dispositivos móviles embota entendimiento, deseo, confunde y frustra e incentiva la promiscuidad más absurda y superficial. O sea, ni la promiscuidad pornógrafa, ni el sexo pequeño burgués mediocre, ni el horizonte confusionario de las ideologías de género. O sea, si naces como hombre, tu destino es convertirte... A ver, ser hombre y mujer no es una opción, es un destino que debes cumplir. ¿Vale? Disciplina del sexo. Luego, si hemos dicho estas tres, cuerpo, naturaleza y sol, es decir, entorno natural, y disciplina del sexo, ahora cambiamos otras hemos dicho 4, ahora 3. Las 4 hemos dicho que eran la mente, discernimiento, acción.
y oración, cuerpo, naturaleza y sexo, ahora vendría. Primero, ahora viene otro bloque. Disciplina del estudio, la formación y el trabajo. Hay que estudiar, hay que formarse y hay que trabajar. Punto. Te pasas la vida formándote. Entrégate a formarte, a estudiar toda tu vida. No, yo estudié esto, perfecto, vives de ello, por eso sigue estudiando. Otra cosa, aprende otra cosa. Y aprende a trabajar. Aprende a poner algo sobre el mundo que genere una riqueza que permite que esa riqueza genere otro trabajo que vuelve un círculo de intercambio de fuerzas, donde quien aprende la formación es capaz de generar trabajo y ese trabajo genera una riqueza que a su vez repercute en otro que se ha formado. Es decir, se produce un círculo virtuoso donde aspirando al estudio, la formación y el trabajo somos capaces de tener lo necesario, porque lo importante es el camino espiritual. Lo importante es el camino espiritual. Pero luego está lo necesario. Pues necesitarás un coche, una casa, un dinero, unas vacaciones cuando estás hasta los cojones y necesitas descansar. La modernidad es tan loca que ha confundido lo importante con lo necesario. O de hecho ha negado que exista nada que no sea lo necesario. Y el resultado es que a lo mejor el ámbito de lo necesario va revolucionarísimo y enloquecidísimo. Y pues estamos jodidos. Bien, pues yo digo, lo importante y lo necesario, cada cosa en su sitio. Bien, pues las disciplinas del estudio, la formación y el trabajo tienen que ver con lo necesario. No uso palabra pequeña, ¿eh? Lo necesario está subordinado al importante. Pero decir necesario no es decir poca cosa. Joder, es necesario respirar, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que no vienes al mundo a respirar. No te puedes morir y decir, me justifica frente a la muerte haber respirado. No, coño. Entonces, lo importante, la conquista de uno mismo, el camino espiritual. Lo necesario vinculado a lo del necesario, la disciplina del estudio, la formación y el trabajo. Asociado a esto, la disciplina del patriotismo. No hay nada más, no sé, que a mí me genere más rechazo que la persona apátrida. Tienes padre, madre, abuelos, tierra, ciudad, linaje, tradición. Por supuesto, enamórate, yo que sé, de una cultura lejana. A mí me pasa, digo, me encanta, estuve en Noruega, me flipa, yo qué sé. Pero ten actitud patriota. Conoce tus raíces, conoce tu historia, tu tradición, tu linaje. Aporta a esa patria. Di, ¿qué aporto yo a esta tierra? ¿Qué aporto yo a esta comunidad histórica tan antigua, ¿no? De españoles, que a su vez son castellanos, vascos, catalanes, andaluces, que nos hemos peleado entre nosotros, que nos hemos juntado. O sea, haz patriotismo. Que ese estudio, formación y trabajo no sea nanonista, no sea una paja para ti. Yeah. Que incluya esa proyección en el ámbito de la patria. Y luego, vinculado a su vez a ese patriotismo, la disciplina del amor, la familia y la comunidad. Aprende a querer, aprende a hacer comunidad, aprende a hacer familia, aprende a querer a tus padres, a tus hermanos. Si tienes pareja, a hacer pareja. Si eres un solterón, no pasa nada. Si eres solterón, que sea por vocación, ¿vale? Que no sea, ¿no? Que sea por vocación. Yo tengo vocación solitaria. Pero, incluso si eres un solitario vocacional, haces comunidad. Con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus amigos de toda la vida, con la gente que vas conociendo. No dejas de conocer gente. Haz comunidad con quien te encuentres. Da amor. ¿Qué es dar amor? Reconocer en el otro que siempre hay algo valioso con lo que a lo mejor puedes encontrarte. Entonces, la disciplina del amor, de la familia y de la comunidad. Y digo familia porque a lo mejor eres padre y madre. Bueno, pues te toca asumir tu papel de padre y de madre, que es una institución supraindividual. Es decir, como padre, lo siento, a nadie le importa si estás triste, cansado, lo que sea. Cumple como padre, coño. Aprende a decir, me toca ser padre, joder, es como enrolarte en la orden del temple, que dice, lo siento, ya tu individualidad ocupa un lugar secundario. Lo mismo te pasa cuando formas una familia. Entonces, la disciplina del amor, la familia y la comunidad. Y luego ya las dos últimas. El último bloque son dos, van unidas y conectan con la primera, que era la disciplina de la mente. La disciplina de la palabra. Los seres humanos tenemos lenguaje. Nos comunicamos con las palabras, no siempre, pero muchísimo. Bueno es tener otros niveles de comunicación, ¿verdad? La postura, los gestos, cultivar una intuición que te permite ver la energía de las personas, hablaré de ello en la siguiente disciplina, pero la disciplina de la palabra. Saber pensar, saber hablar, saber argumentar, pensar recto, hablar recto, decir recto. Saber pensar recto, hablar recto, decir recto. Saber elaborar un argumento, saber comunicarlo. Saber hablar y al mismo tiempo construir tu razonamiento y ver si es verdadero o corregirlo y decir, no, estoy pensando una chorrada. Entonces, la disciplina de la palabra. Y finalmente, para mí fundamental, la disciplina del silencio. Saber callar, saber observar, saber contemplar. Pocas veces se aprende más en casi cualquier cosa que estando callado.
A veces te toca callar y escuchar y observar al otro. Y a veces incluso te basta verle cómo se mueve, cómo camina, que si has cultivado esa disciplina del silencio, como de estar al acecho de qué te dicen las cosas cuando tú no intervienes, las cosas no paran de hablarte. Quien sabe cultivar la disciplina del silencio se puede sentar en un banco, ver pasar a la gente y te juro que les ves tal como son. Ves la energía que tienen dentro, casi lo que les pasa. El mundo habla. Solo lo escuchas si cultivas la disciplina del silencio. Como el leopardo de las nieves que se sube a un risco en el Himalaya y observa el valle. Y se tira horas inmóvil allí. Pero observa. Y observando comprende las dinámicas de ese valle donde sale a cazar. Entonces la disciplina del silencio es fundamental. Saber callar, saber observar, saber escuchar lo que está ocurriendo o quien te habla. Saber escuchar a quien te habla. Claro, esta disciplina del silencio nos conecta con la primera. La disciplina de la mente. Pues una mente que quieras gobernar requiere de saber mirarla desde el silencio interior. Aunque ella esté burbujeando, aunque la loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa, aunque la loca de la casa esté parloteando, dentro de ti hay una instancia de silencio, de conciencia observante, descondicionada, que observa ese psiquismo y dice, bueno, la loca de la casa que le llamaba Santa Teresa. La mitad de lo que dice son gilipolleces. Entonces, las 12 disciplinas, y yo digo, Arya Dharma, disciplina integral o vida desperdiciada, coño. Todo eso lo encontráis en el libro, joder. Sí, Pero lo llevo de nuevo, aquí está esto. Lo desarrollo más detenidamente e invito a ponerlo en práctica y, bueno, yo qué sé, y convertir tu vida en una forja, en la forja de una espada que eres tú mismo. ¿Sabes que estabas hablando de las disciplinas y me he acordado, he mirado para allá y he visto lo del Club de la Lucha, es el jabón este, que claro, el Club de la Lucha me recuerda un poco al superhombre, pero también como una forma de transgresión, porque no hay un dios, no hay algo más alto. Sin embargo, sí que dice, no eres tu cartera, no eres la ropa que llevas, no eres el trabajo que tienes. Nihilismo. Claro. Voy a decir una cosa. Es que eso propongo un día el nihilismo sentarnos a hablar del Club de la Lucha. Sí. La película y la novela, si queréis la película, que bueno, es más fácil de ver, la novela, bueno, pues habría que ponernos a leerla, yo la leí hace tiempo. Sí. Yo también. Bueno, es igual que la peli, porque está muy bien adaptada. La novela tiene un punto un poco más... La película tiene varios temas a tratar que no tienen que ver con el aullido del lobo, pero que efectivamente podía haber una conexión. Porque recordar que en el Club de la Lucha, para formar parte del club, decían, te citaban en una casa. Sí. Y llamabas a la puerta y decías, ¿tú qué pitas aquí, gilipollas? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Te vamos a matar! Sí. Tenías que permanecer inmóvil. Sí. 3 días. ¿Qué haces aquí? ¡Que te vayas a la mierda! Inmóvil. Un ejercicio de renuncia. No soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy este temor, no soy esta duda. ¿Verdad? Entonces, es imposible formar parte de ninguna hermandad espiritual si no estás dispuesto de a las puertas de dicha hermandad hacer un ejercicio de renuncia. De quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, tengo algo que contarte, déjame que te cuente mi rayada porque yo vengo con esta paranoia, tal. No, aquí se viene a que todo eso quede atrás. A que tu individualidad fenomenológica que tantos problemas te da, precisamente la trasciendas. La trasciendas hasta el punto que a partir de un momento la gobiernes tú. Y entonces, bueno, pues haga lo que quiera, como hacen los caballos, ¿no? Que coges un caballo, uy, hoy está muy asustado, pero yo llevo el carro. Entonces, la película no trata estos temas, pero indirecta o transversalmente toca cuestiones que podrían resonar con los argumentos del aullido del lobo. Entonces, yo invito a un día, si queréis, nos la podemos quedar a verla los tres, quedamos un día, nos la vemos, nos ponemos ahí un picoteo, nos la vemos, tomamos 4 notas y un día volvemos y la desarrollamos aquí. Porque es verdad que indirectamente podría estar tratando temas espirituales. ¿Sabes lo que pasa es que lo resuelve mal, claro, tiene un colapso final nihilista, porque el protagonista al fin y al cabo está disociado. Está disociado. Sí. Pero... Neurosis, ¿no? Es que claro, neurosis, está disociado. Claro. Y la vida le tiene disociado. Claro. Pero es verdad que si tú lees este libro y luego ves la película, puedes decir, ostras, no es lo mismo, pero hay un anhelo de fuerza e invulnerabilidad en estos locos que montan el puto Club de la Lucha. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final, incluso esta época, como está dentro del campo del juego de Dios, no deja de ser como una especie de abismo por el que hay que pasar para llegar a algo más. Entonces, el Club de la Lucha es como el principio del abismo, donde te quedas sin nada y al final no puedes resolver mejor porque no encuentras esa otra cosa. Entras en el bosque oscuro sin haber recibido las instrucciones del maestro. Recordar en el viaje del héroe, en lo que es los pasos del viaje del héroe, que yo hablo mucho de ello en mis libros y mis conferencias,
El héroe sale de la vida ordinaria, cruza el mundo de aventura, empieza la aventura, se le pone a prueba y en las pruebas aparece un mentor. Y el mentor le dice, ojo, tú estás aquí para recorrer un camino de Yoda y Luke Skywalker, ¿verdad? De Matrix y... Y hay una prueba, y Morpheus. y hay una prueba a recordar que es entrar en el bosque oscuro, en el Retorno del Jedi creo que es, o en el Imperio Contraataca, no me acuerdo. Recuerda que Yoda le dice, entra ahí, y ¿qué hay ahí dentro? Tu miedo. Entonces aparece Darth Vader. Y entonces Luke pelea con Darth, le corta la cabeza, creo que es, y se le cae la máscara a Darth Vader, y es el propio Luke, ¿no? Pero es una imagen como muy básica, como el cuento de hadas cinematográfico, sí, claro. Pero apunta en esa dirección de entrar en el bosque oscuro requiere previamente de que el mentor te oriente. Porque al otro lado del bosque oscuro está la cueva del dragón, la prueba definitiva. Entonces, el héroe no baja a la cueva del dragón con posibilidades de derrotarlo si previamente no ha cruzado el bosque oscuro. Y el bosque oscuro solo se cruza si ha recibido la sana doctrina tradicional. El druida, el Gandalf, el mago Merlín, la cosmovisión tradicional a través de los libros, las Upanishads, que fijaos significa la enseñanza a los pies del maestro. El texto más antiguo de las Upanishads se llama directamente la gran Upanishad del bosque. La gran enseñanza del maestro en el interior del bosque. Fijaos qué cosa más bonita. Y entonces el maestro le dice, recuerda quién eres, Atman es Brahman, tu esencia es incondicionada, tu esencia es el absoluto incondicionado y al mismo tiempo estás aquí, individuo fenomenológico, ¿no? Entonces, yo entiendo que las películas muchas veces, una película o una novela como El Club de la Lucha, a lo mejor sin quererlo, tocan, conectan con arquetipos tan profundos como esos. Y nosotros desde nuestra formación como tradicionalistas lo vemos. Decimos, ostras, les han puesto ahí frente a la puerta. Digo, claro, es que o hay un ejercicio previo de purificación, de asquesis de ti mismo, o no puedes cruzar el umbral. Para cuando cruces el umbral, tú ya has dicho, ¿de verdad estás dispuesto a dejar de ser quien eres? ¿Sabes lo que me da la sensación a mí? Que hace el Club de la Lucha, y además que puede ser también lo que puedan hacer, lo que hagan ciertas sectas, ¿no? Que es, antes había dicho él, lo del tema de las ideologías, que estaría bien el liberalismo, por ejemplo, como para cogerlo como caja de herramientas y utilizarlo para comprender ciertos temas de aquí, ¿no? Para hablar de ciertas cositas, ¿no? La sensación que da el Club de la Lucha es que utiliza algo más profundo como eso, pero como caja de herramientas. Y no funciona. Es verdad. Para construirse en el fondo su secta, ¿no? Y tal, porque en el fondo son un... No, pero está bien dicho lo de la secta, porque efectivamente... En el fondo son un grupo terrorista. Yendo del todo. Yendo al fondo de cómo funcionan muchas veces las sectas, es convertir enseñanzas espirituales en herramientas de, no sé cómo decir, o semipolíticas, o pseudopolíticas, o de control mental. Así es. Alrededor de la gente. Entonces, se puede decir que es la subversión, la contraimagen de lo que sería el camino espiritual. En el Club de la Lucha ya lo hablaremos, yo creo que va a dar por un programa, ha salido así, qué bonito conversar así, que salga el tema. A mí es una peli que me encanta, la novela me encantó. Creo que tiene distintas capas de interpretación y una a lo mejor apunta en esa dirección porque no acaba siendo una hermandad templaria al uso, ni tampoco un ashram de yogis en el Himalaya. Acaba siendo una banda de locos. Sí. Así es. Es una banda de locos. Es una banda terrorista al final. Claro, no es la orden del temple, ni son los yogis del Himalaya en torno al... Tiene ciertas cosas, joder, sí, es que podríamos hacer un... Pues vamos a dejarlo. Pero déjame una cosita, por eso, porque joder, me he quedado con ello ya. Te has quedado con la gana. Sí, porque el tema de Patria, que él también te habla, hay en una escena muy cortita que está... bueno, esto es un spoiler de la película, no sé si habéis visto la película o no, pero bueno, esto es un spoiler. Ya lleva mucho tiempo, o sea, se pueden hacer. Sí, no se puede hacer spoiler, ¿no? Bueno, pues está Brad Pitt, bueno, no voy a hacer spoiler, está Brad Pitt con Edward Norton hablando. Y van con un bate de béisbol pegándole hostias a los coches. Y van, le escupen y le pegan una hostia. Y siguen le escupen y le pegan una hostia. Van sonando las alarmas, ¿no? De cada uno de los coches. Y de repente dice, no. Y siguen. ¿Y por qué ese coche no? Porque es americano. Anda, no sabía yo eso. Bueno, pues un poco habrá que hablarlo. Entiendo yo que va por ella. Obviamente en la hermandad de los nuevos Aristoi y de los Arilla no haces esas gilipollas. ¿Verdad? Un tipo humano que hace eso está haciendo el gilipollas. Sí. Entonces, en el libro yo subrayo la necedad.
la necedad es un rasgo característico del tipo humano desvencijado, samsárico, del paria. Una conducta necia, mamarracha, arrogante, soberbia o afectada y depresiva. Todas esas necedades son propias de quien está en duja, en avidia, en ignorancia de sí y en nihilismo contemporáneo. El tipo humano que nosotros aspiramos a construir nunca haría gilipolleces, nunca haría tontadas, nunca haría el mamarracho. Y diría, ¿qué estáis haciendo? Sois dos gilipollas, ¿verdad? ¿Por qué te metes el puto bate béisbol por el culo y espabilas, coño? Que ya eres un hombre para saber qué es lo recto y qué es lo torcido. Entonces, bien, bueno, que el aullido del lobo, aquí lo tenemos. Joder. Hemos acabado bien. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros una vez más. Quedamos para el Club de la Lucha. Eso es, que vamos para el Club de la Lucha. Sí, señor. Allí nos veremos. Bueno. Y ya, a vosotros, El aullido del lobo, chicos. Libro muy interesante que os va a despertar muchas ideas nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo refugio. Fuerza y honor.